es Eunice Palestina. Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. En esta ocasión les presentaré un video en donde hablaremos sobre los insectos de importancia médica. Estos insectos pueden afectarnos de dos diferentes maneras. La primera es causando daño directo mediante sus picaduras y mordeduras, y la otra es funcionando como vectores de enfermedades víricas, bacterianas y parasitarias. Estos insectos pueden causarnos daños desde leves, como son la picadura de un mosquito con una simple mácula con prurito, hasta enfermedades graves, como la peste bubónica, que puede ocasionar la muerte. ¡Comencemos! Los ácaros son pequeños artrópodos que se caracterizan por tener un cuerpo en forma de saco, constan de 8 patas y no tienen antenas. Existe un gran número de especies de ácaros que son nocivos para otros vertebrados, pero en el hombre suelen producir dermatitis en raras ocasiones. Sin embargo, los ácaros que sí son dañinos para el ser humano son los ácaros de la sarna y los ácaros de los folículos pilosos. Estos insectos pueden afectar al ser humano en 3 maneras distintas. En primer lugar, pueden producir dermatitis. También actúan como vectores de enfermedades infecciosas y actúan como fuente de alérgenos. Este organismo es el causante de una enfermedad infecciosa de la piel llamada sarna. El ácaro adulto tiene una forma sacular ovoide en donde el primer y el segundo par de patas están muy separados del tercero y el cuarto. En el cuerpo presenta pelos, espinas y crestas paralelas en sentido transversal. El ácaro adulto penetra en la piel y crea surcos en las capas más superficiales de la epidermis, donde la hembra depositará los huevos. Las zonas de infestación más características son los pliegues interdigitales, las muñecas, la región inguinal y los pliegues inflamamarios. Este organismo es un parásito obligado, lo que quiere decir que no podría sobrevivir sin hospedarse en un huésped. El síntoma diagnóstico más destacado es el intenso picor, que normalmente ocurre en los pliegues interdigitales, los costados de las manos, los glúteos, los genitales externos, las muñecas y los codos. Las lesiones, que no son complicadas, adoptan el aspecto de un túnel cutáneo corto y algo sobreelevado. Al final de este túnel podemos encontrar una vesícula en donde se va a encontrar el ácaro hembra. El prurito intenso suele llegar a generar algunas costras. Estas costras pueden provocar una infección bacteriana secundaria. Generalmente, los primeros síntomas aparecen al cabo de semanas o meses tras la exposición, aunque el periodo de incubación puede ser solo de 1 a 4 días en individuos sensibilizados por una exposición anterior. Las manifestaciones clínicas que se explicaron anteriormente corresponden a la variedad clásica. Sin embargo, existe otra forma denominada costrosa o sarna noruega, que generalmente se desarrolla en pacientes que están inmunocomprometidos. En esta forma se presenta una gran cantidad de ácaros, además que es una dermatitis generalizada que presenta descamación y formación de costras extensas. Cabe recalcar que esta enfermedad es muy contagiosa, por lo que se debe tener un extremado cuidado. El diagnóstico se hace en base a las lesiones específicas que este organismo causa, y es fácil debido a que es algo que se puede observar a simple vista. Aunque si se requiere un diagnóstico más eficaz o solo como para comprobar, se puede utilizar un raspado de piel, de preferencia en donde se encuentran los túneles de estos organismos. El tratamiento se debe hacer mediante tópicos a base de benzoato de bencilo, y toda la familia deberá tomarlo, ya que si solamente lo toma el individuo infectado, será en vano. Existe un tratamiento sistémico con ivermectina, que ofrece buenos resultados en caso de que el paciente, aparte de presentar sarna, también presente algún proceso bacteriano o alguna dermatitis de contacto. Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre y viven en un número variable de vertebrados, en donde se incluye el ser humano. Las garrapatas tienen un ciclo vital dividido en 4 estadios:
huevo, larva, ninfa y adulto, y por lo general el estadio de adulto es el que pica al ser humano. Las personas que se encuentran con un mayor riesgo de exposición son aquellos que practican actividades al aire libre. Además, cabe destacar que algunos roedores suelen actuar como hospedadores de las garrapatas. La importancia de estos pequeños parásitos radican en los daños que causa al ser humano. Por ejemplo, puede producir lesiones cutáneas, lesiones ópticas cuando se introducen en el conducto auditivo. Además, también puede causar la parálisis flácida, que puede ser mortal en lactantes y ancianos. Esta se presenta con un ataque al estado general, fatiga, cefalea, irritabilidad, fiebre y parálisis flácida ascendente. Puede ser mortal cuando afecta a los músculos respiratorios. Además de esto, las garrapatas también pueden ocasionar fenómenos alérgicos. Y otro de sus papeles más importantes es como transmisor de virus. Las garrapatas se dividen en dos grandes familias, las garrapatas duras y las garrapatas blandas. En esta imagen podemos observar a una garrapata blanda. En la parte izquierda una vista desde arriba y en la parte derecha una vista desde abajo. Estas garrapatas cuentan con un cuerpo coriáceo que carece de una placa dorsal dura o escudo, y las piezas bucales no son claramente visibles desde arriba. En esta imagen también podemos apreciar una garrapata, pero esta es de la familia de las garrapatas duras, y a diferencia de las garrapatas blancas, estas tienen una placa dorsal y las piezas bucales son claramente visibles desde arriba. Otra diferencia es que las garrapatas blandas se llenan de sangre en cuestión de minutos, o como máximo en unas horas, mientras que las duras se alimentan poco a poco y tardan hasta 7 a 9 días en llenarse de sangre. Por lo general, una mordedura de garrapatas no suele tener consecuencias, se limitan a la formación de pápulas eritematosas. Aunque en casos graves, estas picaduras pueden desarrollar un tipo de parálisis. Las garrapatas no tienen predilección por ningún área del cuerpo, aunque las zonas más comunes son la línea de la implantación del pelo, el cuero cabelludo, las orejas, las axilas y las ingles. Normalmente las mordeduras iniciales son indoloras y la presencia de la garrapata puede pasar inadvertida, aunque tras la caída o la retirada manual de la garrapata, el área puede enrojecerse y puede aparecer dolor y prurito. Además de los daños mecánicos, las garrapatas suelen transmitir algunas enfermedades como lo son la enfermedad de Lyme, la fiebre de las montañas rocosas, la erliquiosis, la fiebre de Colorado, la fiebre recurrente, la tularemia, la fiebre Q y la babesiosis. El diagnóstico, al igual que en los ácaros, es muy lógico, ya que se puede encontrar a la garrapata adherida a la piel. Es importante que se retire este parásito cuanto antes. Se debe hacer con pinzas y tomar a la garrapata lo más cercano a la piel que se pueda. Es importante no girar ni aplastarla, ya que la mandíbula podría quedar fijada a la piel e inyectar un material potencialmente infeccioso. Después de retirar a la garrapata, se debe lavar la herida y observar si hay alguna aparición de signos o síntomas. Por lo general, si hay signos o síntomas, la recuperación completa se produce dentro de las primeras 48 horas. Los dípteros comprenden a aquellos insectos que cuentan con 2 alas y que generalmente se les conoce como moscas, mosquitos, jejenes, rodadores, zancudos, tábanos o con algún otro nombre. Estos tienen la característica de que cuentan con un aparato bucal de tipo chupador o suctopicador. Tienen ojos grandes y antenas que varían de forma y tamaño. Al igual que las garrapatas, cuentan con 4 estadios de vida: huevo, larva, pupa y adulto. Y a pesar de que existen demasiados géneros de estos dípteros, solo se describen los que tienen importancia médica.
Esta radica en que son transmisores de organismos patógenos para el ser humano. Las características que podemos destacar de la familia Culicidae son que las hembras son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre, y los machos se alimentan de jugos vegetales. Como ya habíamos dicho, este mosquito cursa por 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto, donde las 3 primeras son etapas acuáticas y preferentemente se van a desarrollar en aguas estancadas. Los géneros más importantes de esta familia son Anopheles, Aedes y Culex. El género Anopheles es el principal transmisor de Plasmodium, el parásito causante del paludismo. El género Aedes es el principal transmisor de la fiebre amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya. Y el género Culex es el transmisor de Guicharreira. La familia Simulidae, también conocida como moscas negras, consta con un cuerpo voluminoso y una especie de joroba. Su tamaño varía de 3 a 6 milímetros. En los adultos, las hembras son hematófagas y se alimentan después de copular. La picadura produce una lesión dolorosa y pruriginosa. Estos organismos son los transmisores de Onchocerca bulbus, Leishmania, Bartonella y de algunos virus. Los piojos son artrópodos con cuerpo pequeño y alargado. No poseen alas ni cuello, tienen patas cortas, y los de importancia para el ser humano son los conocidos como piojos de la cabeza, piojos del cuerpo y piojos del pubis, también llamados ladillas. Cuentan con un ciclo biológico que empieza con la oviposición, es decir, la colocación de los huevos cuando se adhieren al pelo o a la ropa. Después se convierten en ninfas, de primero, segundo y tercer estadio respectivamente, y después de las ninfas siguen los adultos. A la infestación por piojos en el ser humano se le conoce como pediculosis y presenta síntomas como prurito intenso, pápulas rosáceas, edemas debido a que las heridas son rascadas, y posteriormente se pueden presentar úlceras que se encostran y se pueden infectar con bacterias. Todos estos síntomas son causados debido a la irritación que ocasiona la saliva de este artrópodo. La transmisión de este artrópodo es cosmopolita, es decir, que no tiene predilección. Sin embargo, es más usual en niños en etapa escolar y se transmite mediante contacto directo o por fomites contaminados. El tratamiento es a base de gamahexano al 1%, lindano y actualmente se utiliza ivermectina. Además, como medida complementaria, se recomienda el afeitado del pelo de las áreas afectadas. Debido a que los piojos pueden vivir en el entorno hasta 2 semanas, es decir, fuera del huésped, se recomienda desinfectar artículos como cepillos, peines, ropa de cama y algunos otros artículos personales, ya sea hirviéndolos o tratándolos con algún pediculicida. Algunas medidas de prevención primaria son la formación y la práctica de hábitos higiénicos adecuados, y como prevención secundaria se puede llevar a cabo la inspección del cuero cabelludo en colegios, guarderías, campos militares y zonas de hacinamiento, ya que son individuos que contienen un riesgo elevado de contagio. La pulga causa una irritación cutánea en el ser humano debido a las secreciones salivales, por lo que se puede observar un edema leve, mácula rosada, una erupción papular y prurito. Su importancia médica va más allá de las lesiones que pueda generar por su picadura, sino que es importante debido a que es un vector de varios agentes como Yersinia pestis, que es el causante de la peste bubónica, Rickettsia tiffi, que es la causante del tifo endémico, y de Hymenophelus. Las pulgas son artrópodos pequeños y cuentan con una cabeza muy pequeña. Pueden contener o no ojos. Su aparato bucal es de tipo chupador-picador
y en el tórax se observan patas largas y fuertes que le dan la capacidad de saltar. La distribución de estos parásitos es cosmopolita y la mayoría de las especies están adaptadas a un hospedador en concreto, por ejemplo los perros. Sin embargo, pueden alimentarse de sangre humana, principalmente cuando no encuentran a su hospedador preferido. Las tungas son una especie de pulgas que pertenecen al orden Siphonaptera. También son conocidas comúnmente como niwas. Las hembras se introducen en la piel del ser humano, generalmente en los dedos de los pies, los pliegues interdigitales o la región plantar, en los dedos de las manos, en los glúteos, en el perineo y en los genitales. Causan un proceso inflamatorio en donde se puede observar una zona pálida circular con una parte central oscura. Estas lesiones suelen ser dolorosas y se asocian con facilidad con procesos infecciosos bacterianos secundarios y hasta casos de gangrena. Las lesiones son pequeñas pápulas eritematosas no pruriginosas que crecen y forman un nódulo eritematoso y pruriginoso con un centro negro. El tratamiento consiste en la extirpación del parásito. Esto generalmente ocurre de manera empírica y no se necesita mayor tratamiento. Sin embargo, en caso de infección bacteriana, se deberá utilizar un tratamiento antimicrobiano, además de curaciones en la herida. Las chinches son insectos que por lo general tienen vida nocturna. Se alimentan de cualquier tipo de mamíferos y tienen una distribución cosmopolita. Generalmente se esconden en las grietas y en las hendiduras de algunos muebles de madera. Las chinches como tal no tienen ningún papel en la transmisión de enfermedades al ser humano. Sin embargo, los triatomas o chinches besuconas son unos importantes vectores que transmiten la enfermedad. Estos insectos se dividen en dos tipos: las chinches de la cama y los triatomas, también llamados chinches americanas. Ambos tienen una larga probóscide, es decir, como una boca alargada que les sirve para succionar su alimento. Esta se repliega bajo el vientre cuando no la necesitan, es decir, como que se esconde. La chinche de la cama, en la imagen, la que está abajo, es un insecto de color marrón rojizo de aproximadamente de 4 a 5 milímetros y tiene unas alas cortas, pero no le sirven para volar. Y el triatoma, o también llamada chinche besucona, tiene unas marcas de color amarillo como se pueden observar en la imagen. A veces suelen ser naranjas y se encuentran sobre su cuerpo, que es color negro. Tiene una cabeza elongada. Estos tienen alas, a diferencia de las chinches de la cama. Estas sí las pueden ocupar para volar. Las mordeduras de las chinches y de los triatomas suelen producir lesiones que pueden ir desde pequeñas marcas rojas hasta ampollas hemorrágicas, claro, dependiendo de la gravedad. En general, las chinches tienden a picar de manera lineal, en el área del tronco y de los brazos, mientras que los triatomas lo hacen más a menudo en la cara. Como ya habíamos mencionado, los triatomas son importantes vectores para la enfermedad de Chagas, es decir, son los portadores del parásito Trypanosoma cruzi. Como conclusión, podemos decir que estos insectos son importantes para la medicina, ya que además de producir lesiones en nuestra piel, son portadores de diferentes enfermedades. Es importante saber distinguir entre las picaduras de cada uno, ya que podemos llegar a un diagnóstico certero con mucha más rapidez y facilidad. También cabe destacar que la mayoría de estas enfermedades tiene prevención, y es importante mantener a la población informada sobre cómo evitar las picaduras de estos insectos. Finalmente, solo me queda agradecer por haber tomado tiempo para ver el video y espero que haya sido de su agrado.